Nos quedamos en la línea 224 y en esa parte empezamos a ver cómo sacar estadísticos descriptivos. Hemos visto que ya el comando summarize era suficiente, pero igual a veces es necesario tener otra forma de presentar los estadísticos descriptivos y vamos a ver un poquito más de eso. Recordemos que la variable P391 era cantidad de puestos de verduras en cada mercado. Vamos a generar una nueva variable que sea puestos ver, solamente para que sea más fácil trabajar. Y vamos a ver un poquito las características de esta variable. Me dice que es una variable que va del 0 a 857, es decir, que hay algún mercado sin ningún puesto de verduras y hay un mercado por ahí con 857 puestos de verduras, donde la media es 13,5 y los percentiles son estos, ¿no? Hay 9 valores perdidos, hay 9 mercados donde no han contestado esa pregunta. ¿Qué más? A ver. Eh, También vamos a ver esta variable P29, que es tipo de mercado, que esta es una categórica. Toma valores de 1 si es mayorista, 2 si es minorista y 3 si es mixto. ¿Qué más? Nos veamos un poquito de algunas características. El summarize de la variable P32-2, que no recuerdo qué es. Veamos, P32-2. Es área construida. Hacemos un summarize y me dice, tengo 2.612 datos o observaciones donde hay la información del área construida. El promedio del área construida son 2.213. El mercado más chiquito tiene un área construida de 10, deben ser metros cuadrados, ¿no? Y el más grande de 200.000 metros cuadrados. Pero esta tablita simple de un resumen de estadísticos descriptivos tiene la limitante de que solamente me da media, desviación, mínimo y máximo, pero en realidad hay más estadísticos, ¿no? Hay la asimetría, la kurtosis. eh, entonces, si quiero saber esa información, le pongo al final coma, detail, y acá ya me sale más información. Por ejemplo, acá está la misma media, la desviación, pero también está la varianza, la asimetría, la kurtosis y los principales percentiles. En particular, los más importantes son el percentil 50, que es la mediana, el 25 y el 75, ¿no? ¿Por qué? Porque restando este valor de 75 con el 25 me da el rango intercuartil. Y, y esa información se pide bastante cuando se hace análisis de datos, el rango intercuartil. No más. Pero supongamos que a mí me preguntan, quiero saber cuál es eh, el área construida según tipo de mercado. Pues veamos. Puedo poner by sort. Ya habíamos visto que by sort es para decir, sepárame en grupos. Bueno, primero ordéname la información, luego sepárame en grupos. Según qué, vamos a ponerle que me haga según tipo de mercado, P29. Según el tipo de mercado, que me saque los estadísticos descriptivos de la variable área construida, que era P32-2, ¿no? P32-2. Me va a sacar una tablita. Una tablita eh, para el grupo mayorista, para el grupo minorista, para el grupo mixto. Entonces me dice, información del área construida para los mayoristas, me da ese resultado. El área promedio de los mercados mayoristas es 10.130 y el área promedio construida de los mercados minoristas es 1.701 y de los mixtos es 5.343. Alguien escribió. Ana me pregunta, este no lo he coleado.
Sí, creo que está incompleto. A ver, le voy a pasar por el chat. ¿Bien? Un segundo. Luego lo subo, pero por el chat lo paso por ahora. Gracias por recordarme. A ver, en el chat les pasé el do file. Y así puedo sacar información por diferentes grupos, ¿no? Acá, por ejemplo, le estamos poniendo, quiero que me saques la información del área construida, pero por distritos. Y acá tengo todos los distritos. Por ejemplo, en el distrito Tayabamba hay tres mercados donde el promedio del área construida es 512. En el distrito Samuel Pastor solamente hay un mercado. En varios distritos solamente hay uno, ¿no? Acá. En el distrito Santa Anita hay 31 mercados, donde el promedio de área construida son 7.306.355. También podría preguntarme, y si quiero saber la información, pero dividida por distritos y también por tipo de mercado, le pongo acá distrito y también el tipo de mercado. Acá tendría, por ejemplo, en el distrito de Cepita hay un solo mercado minorista que tiene 4.500 metros cuadrados de área construida. En el mismo distrito Zorritos hay un solo mercado mixto cuya área construida es esta. Y en el mismo, perdón, este es Cepita es de Zorritos. Entonces, en Cepita solo hay minoristas, entonces, no hay otro tipo. Vemos un distrito donde sí hay todos los tres tipos. Vamos arriba. Acá, Lurigancho. Lurigancho sí hay los tres tipos de mercado. Me dice, Distrito San Juan de Lurigancho, mercado de tipo mayorista, hay dos, donde el promedio de área construida es 1.800. También hay 116 mercados minoristas en el mismo distrito, donde el área promedio construida es 2.078.888. Y hay cinco mercados mixtos en el mismo distrito, donde el área promedio es 3.059. Esa es una forma de sacar los estadísticos efectivos, simplemente con el summarize. Pero vamos a ver que hay otro comando que es mucho más maleable y es el comando tapstat. El tapstat es mucho más maleable y se utiliza usualmente cuando se quiere tener información particular. ¿A qué me refiero con particular? Con que uno mismo quiere elegir qué estadísticos tener en su tablita. Veamos acá. Primero, le pongo tapstat, las variables sobre las cuales quiero tener información de la media, la varianza y todo eso. Y acá después del coma decirle by por esos grupos. Acá le estoy diciendo grupo accounts. Grupo accounts lo habíamos creado antes si eran mercados grandes, si eran mercados chicos. Acá están. Mercados pequeños, mercados grandes. Entonces, quiero saber información del P32.1. P32.1 es área del terreno y P32.2 área construida. Quiero saber la media o el promedio de área del terreno y área construida separada por esos grupos, ese grupo accounts, que es el tamaño del mercado. Acá me dice, en promedio, un mercado pequeño tiene un área de terreno de 677 metros cuadrados y un área construida de 409.99 metros cuadrados. En el caso de
los mercados grandes tienen en promedio un área de terreno de 5.397 y un área promedio construida de 4.159. Considerando a todos los mercados, sean pequeños o grandes, el área de terreno promedio es 2.947 y el área promedio construida es 2.203. Pero como se dan cuenta, solamente me está dando promedios. ¿Dónde está la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, la simetría? Si quiero que me dé más estadísticos, le tengo que poner el subcomando stat. O sea, acá le voy a poner stat. Vamos a ponerle igual área cons. Le voy a decir, quiero que me muestres la media, el percentil 50, que sería la mediana, y la desviación estándar. Es una tablita que está bien simple, solamente con la media. Ahora la va a presentar también con la mediana y con la desviación estándar. Pues acá. Esa fila es la misma de acá arriba. Esa fila es la misma de acá arriba. Esa fila es la misma de acá arriba. Esto era la media de los mercados pequeños. Media, media. Y la segunda fila debería ser lo que le pedí, que es mediana. También mediana, mediana. Y la última fila, estas que estoy subrayando, serían desviaciones estándar, ¿no? O sea, acá me dice, para los mercados pequeños tienen un área promedio de 677.57 metros cuadrados. La mediana eh, del área del terreno de los mercados es 450 y la desviación estándar del área del terreno para esos mercados pequeños es 1043. Y por eso es que les decía que es una tablita como mandada a hacer, ¿no? Porque yo estoy eligiendo qué estadísticos me va a presentar. Si a mí me interesa la kurtosis, le voy a pedir que me presente la kurtosis. Si a mí me interesa poner el percentil 75, le voy a decir ponga el percentil 75. ¿Cómo sé qué estadísticos puedo poner? Vamos a la ayuda de TabStat y acá me va a dar la lista de todos los estadísticos que puedo pedirle. Puedo pedirle la media, puedo pedirle la cantidad de observaciones. Count y cantidad de observaciones es lo mismo. La suma de los valores de la variable, el máximo, el mínimo, el rango, que es simplemente la resta de máximo menos mínimo. La desviación estándar, la varianza, y el coeficiente de variación, que se define como la división de desviación estándar entre promedio, el error estándar en la media, la asimetría, la kurtosis, los percentiles, el rango intercuartil, que como les dije es simplemente la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. Y si ponen Q, Stata va a entender que le estás pidiendo los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? P25, P50 y P75, ¿no? Percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Yo le puedo poner cualquiera de estos. Acá le puedo aumentar coeficiente de variación, puedo aumentarle kurtosis, percentil 99, rango, puedo poner rango, le puedo pedir también que me ponga todos los cuartiles. La tablita va creciendo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de este TabStat, que te permite hacer una tabla a medida de como tú quieras. En algunas investigaciones, en la mayoría de investigaciones, uno solamente quiere la media y la desviación estándar, o quizás también la mediana. Pero hay otras investigaciones más raras, es necesario presentar otros estadísticos, ¿no? Entonces, por eso que esto es más maleable. Y como se dan cuenta, es más compacto, ¿no? La tablita de Sumaray será bien dispersa, bien grande. Esta de TAC es más compacta y se puede presentar de forma más amigable.
Y ustedes dirán, ok, tengo la tabla, ¿cómo lo exporto? Hay diferentes formas de exportar la tabla. La más sencilla de todas es ponerle un asdoc adelante. Adelante de todo el comando tapstab, o adelante de un tabulate, o adelante de un summarize, o adelante de lo que sea. ¿No? Acá adelante un tapstab, acá adelante un tab, acá adelante un summarize. Le pongo el asdoc. Lo único que le estoy diciendo ahí es que lo exporte a Word. Y acá me sale. Hemos mandado esa tablita a un documento llamado MyFile. Le hago clic y acá está. Me ha mandado la tablita rápidamente a Word. Acá le digo que un tabulate también me lo mande al mismo Word y acá abajo me lo puso. Le voy a decir que un summarize de la variable P322 también me lo mande ahí y me lo mando acá abajo. Entonces, esto de ASDOC es la forma más sencilla de exportar tablitas a Word. Eh, no es la más sofisticada, claramente, pero es la más rápida. Si quieren hacer algo sumamente rápido, es lo más veloz que pueden encontrar. Hay otras formas de exportar. Hay el comando aurec2, se puede exportar en forma de matrices, con el comando put excel, se puede exportar en LaTeX, en diferentes formatos. Esta forma de ASDOC solamente es para exportar a Word, solamente sirve para exportar a Word y es rapidísimo. Yo lo utilizo más como un comando de urgencia, cuando tengo que sí o sí exportar algo rápido, lo hago. Pero si quiero hacer algo más sofisticado, solamente utilizo put Excel, que vamos a ver luego, que es que uno crea una matriz con tus resultados y esa matriz lo exportas a Excel. Pero eso vamos a ver luego. Ya me dice Lady que le sale que el comando no reconoce el comando. Probablemente, pero hemos visto que si no hay el comando, hay que instalarlo, ¿no? ssc install as doc. Sí. En el mío me dice que ya estaba instalado, pero probablemente en las computadoras ustedes no estaban. Simplemente pongan SSC, SSC install as doc. Y acá me dicen, en la ayuda de las doc, me dicen. Una forma fácil para crear tablitas publicables con algunos comandos de data. ¿Qué puedo exportar con ASDOC? Puedo exportar tablas, puedo exportar correlaciones, tablitas de diferentes tipos, inclusive puedo exportar regresiones, tablas de frecuencia, eh, puedo exportar los resultados de algunos test estadísticos, un montón de cosas. Y acá les pone un montón de ejemplos de cómo exportar. Pero como les digo, es un comando que exporta de forma rudimentaria, nada sofisticado, y puede ser un poquito problemático a veces cuando tienen eh, que replicar los resultados. ¿Ya? ¿Por qué digo problemático cuando tienen que replicar resultados? Porque supongamos que ustedes están haciendo su tesis y su asesor les ha pedido una tablita específico eh, con información muy específica. Entonces, eh, cuando se hace eso, lo que usualmente se estila es mandar una matriz. Y cada vez que actualizan su información o actualizan eh, su análisis, la matriz se va actualizando. Y cuando lo exportan a Excel,
el formato de su tabla eh, queda intacto. Mientras que si yo exporto en ASDOC, como está de forma rudimentaria, yo acá tengo que hacerle algunas modificaciones, cambiarle el diseño, cambiarle el tamaño de letra, centrarlo. Acá está en minúscula, acá está en mayúscula, acá está escrito incompleto, acá está en minúscula, acá no aparece la tilde. Entonces como que tengo que estar modificando manualmente el formato. Y no voy a hacer eso todas las veces que me piden actualizar una tabla, ¿no? Para evitar eso, tengo que exportarlo de alguna forma más sofisticada, como por ejemplo con matrices. Digamos, ¿qué más? También hemos visto en las clases anteriores el comando tab, pero el comando tab, bueno, la abreviación tab eh, tiene dos acepciones, el tab one way y el tab two way. Vamos a ir acá, help tab. Ya me dice tabulate one way, tabulate two way. ¿Cuál es la diferencia? Este tabulate one way es simplemente un gráfico de frecuencia, una tabla de frecuencias para una variable, mientras que el two way es para dos variables. Veamos ejemplos. Por ejemplo, un tab de los grupos eh, de mercados por su tamaño. Y acá me dice, 1356 son pequeños, 1356 son pequeños, 1256 son grandes. Un tab de la variable P29, 44 son mayoristas, 2303 minoristas, 265 son mixtos. Un tab de P312, que es si el título está registrado en SUNARP, y me dice que sí, 1723 tienen título en la SUNARP, 116 no tienen título. Y acá hay algo curioso. Si yo me doy cuenta, acá me dice que la suma de los sí y los no es 1840. Pero yo sé que mi base de datos tiene 2612 observaciones. Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? El 93,64% de mercados tiene título. No, no, porque este 93,64% está calculado en referencia a estos 1840. No está calculado en base al total de mi base de datos. En ese caso, yo debería considerar que hay valores perdidos. Hay un grupo, la diferencia de 2612 y 1840, que no contestó esa pregunta. No porque no tengan título, sino quizás porque no tenían la información en ese momento, el entrevistado eh, no conocía esa información. Por tanto, a veces al hacer una tablita de frecuencia, tenemos que ponerle al final coma M, que significa coma missing, para que la tablita la haga considerando también los valores perdidos. Pues acá sí podría decir el 65,96% sí tienen título en la SUNARP. Acá estaba sobreestimando ese porcentaje porque lo estaba calculando en referencia de los que no tenían valores perdidos, cuando en realidad debería tomar ese porcentaje en referencia al total de mi muestra. Y lo que podría decir acá es que el 29,56% no tienen esa información. Es incierto si tienen o no tienen título en la SUNAT. Y como se dan cuenta, todas esas tablitas que he hecho son de una sola variable, ¿no? Una variable, una variable, una variable. Y si le pongo dos variables, me va a dar una tablita de doble entrada. Por ejemplo, acá, tab P29, grupo accounts, me dice, P29 es tipo de mercado y accounts es si es pequeño, un mercado pequeño o un mercado grande. Acá me dice, 11 mercados cumplen con que son mayoristas y son mercados pequeños. 33 son mercados mayoristas y a la vez son grandes. 1280 son
pequeños y son minoristas. 1023 son grandes y son minoristas. 65 son mixtos y pequeños. 200 son mixtos y grandes. Pues la información que está acá es frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces se repite esa información? En total, 2.612 mercados. Está bien. Pero en esa tablita me falta algo, los porcentajes. Cuando hacía el tabulate one way, me daba los porcentajes de frente. Ahora cuando hago el tab two way, no me salen los porcentajes. ¿Por qué no me sale? Porque Stata está esperando a que le diga eh, referente a qué va a sacar los porcentajes. ¿Por qué? Porque se puede sacar el porcentaje por filas o por columnas. Veamos primero por columnas. Le voy a poner al final coma col, que se refiere que me saque el porcentaje por columnas. Y acá ya me sale, debajo del 11, que era la frecuencia, me sale el porcentaje. Debajo del 33, que era la frecuencia, me sale el porcentaje 263. Entonces, ¿cómo se leería esto? Se leería de esta forma. El 80, el 0,81% de mercados pequeños son mayoristas. El 94,40% de mercados pequeños son minoristas. El 4,79% de los mercados pequeños son mixtos. El 2,63% de los mercados grandes son mayoristas. El 81,45% de los mercados grandes son minoristas. Y el 15,82% de los mercados grandes son mixtos. Eso es muy distinto a sacar el porcentaje por filas. Si saco porcentaje por filas, se leería de esta forma. El 25% de mercados mayoristas son pequeños. El 75% de mercados mayoristas son grandes. El 55,58% de mercados minoristas son pequeños. El 44,42% de mercados minoristas son grandes. El 24,53% de mercados mixtos son pequeños. Y el 75,47% de mercados mixtos son grandes, ¿no? Entonces, la diferencia está en que, bueno, la información que me da por filas o por columnas es distinta, ¿no? Por eso es que cuando yo hago el tab two-way, no me da de frente los porcentajes, porque está esperando que le diga si el porcentaje que me interesa es el porcentaje por filas o el porcentaje que se saca por columnas. Por eso acá col de columnas y row de filas, ¿no? Eso. ¿Así hay preguntas, chicos? Listo. Entonces, algo que puede surgir es lo siguiente. Bonita la tabla que hemos sacado, chévere, pero solamente me interesa la frecuencia y el porcentaje. ¿No me podría interesar también más cosas? ¿No me podría interesar, por ejemplo, incluir más variables acá? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el área construida de los mercados que son mayoristas y que son pequeños a la vez. ¿Cuál es el área construida de los mercados mayoristas que son grandes? ¿No? Quiero incluir una variable adicional ahí. ¿Qué podría ser? Ponemos el table. Voy a poner, por ejemplo, table, P29, grupo accounts, y le voy a poner coma, contenido, content, y le voy a poner media del área construida. Área construida era P32 sub 2. P32 sub 2. Es una tablita de doble entrada. Hay dos variables.
Pues la información que quiero que me aparezca acá en el medio no es la frecuencia ni es el porcentaje, sino es el promedio del área construida para ese tipo de mercados. Y acá está. Entonces, los mercados que son mayoristas y pequeños tienen un área construida promedio de 399. Los mercados que son mayoristas y grandes tienen un área promedio de 13.374. Los mercados que son minoristas pequeños tienen un área de 407 y un poco más. Los mercados que son minoristas grandes tienen un área de 3.320. Los mercados mixtos pequeños tienen un área de 460. Y los mercados mixtos grandes tienen un área de 6.930. Interesante, ¿no? Acá estoy relacionando tres tipos de variables. Una variable que en este caso es tipo de mercado, otra variable grupo si es grande o pequeño, y finalmente la variable que es área construida. Y así puedo hacer varios cruces de información. Por ejemplo, no solamente quiero saber el área construida, sino también el área eh, de terreno, que es P32 sub -1. Pues también le pongo acá, acá dentro del paréntesis, además de la media del área construida, ponme la media del área del terreno, P32 sub -1. Borro y acá. Este, esta primera fila, esta fila y esta fila son las que están arriba. Estas filas adicionales son los promedios del área del terreno. Acá diría, los mercados mayoristas pequeños tienen un área de 939.36 en promedio, pero tienen un área construida en promedio de 399 y un poquito más. Y ahí le pueden meter más cosas o estadísticos que quieran. También quiero saber la desviación estándar de la misma variable, P32-1, y también la desviación estándar de las dos, ¿no? De P32.2 y P32.1. Y así van incluyendo más y más y más. Y acá le hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Acá le he puesto la media, la desviación estándar, el rango intercuartil. Ustedes pueden utilizar para lo que quieran ahí. Lucas, cuéntame. Sí, Diego, una pregunta. ¿Se pueden poner como tags dentro de la tabla para saber cuál es cuál? Como se pueden incluir media, medianas, división estándar para no confundirnos. No, no te entendí bien. Si dentro de la tabla, Ajá. en una celda, o sea, por ejemplo, en la celda que está mayorista y pequeña, se pueden poner tags como de qué valor es cada uno de esos Ah, números. buena pregunta. Sí, eso se hace al momento de exportar. En el caso que exportemos con matrices, que vamos a ver luego, se le puede poner una columna por defecto para que salga. Y eso lo vamos a ver luego. Pero así tal como está, es simplemente un resultado momentáneo. Cuando veamos exportación de resultados, vamos a ver eso. Pero muy buena pregunta. Sí, porque acá, en realidad, yo sé que esto es rango intercuartil porque yo he hecho el código, ¿no? Pero si alguien me presenta eso de la nada, como que no saben qué es, ¿no? ¿Qué más? A- Acá un poquito. Ya. ¿Se acuerdan de este tipo de escritura que habíamos visto antes? Acá dice porcentaje 9.2F. Habíamos dicho nosotros que
este 2 que va después del punto quiere decir dos decimales, ¿no? Y el 9 quiere decir que permite hasta 9 elementos enteros hacia la izquierda del punto. Esto me sirve exactamente para tener tablitas más ordenadas en formato. Yo me doy cuenta que acá mis medias, acá me aparece con 4 decimales, acá me aparece entero, acá me aparece con un montón de decimales, con un montón de decimales. Entonces, si yo quiero que todos estén enteros, que tengan solo un decimal o dos decimales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le agrego esto. Le pongo forma. En este caso le estoy diciendo que me utilice dos decimales. Y todos ahora tienen dos decimales. No quiero que tenga decimales. Le pongo punto cero. Y ahora todos son enteros. Voy a poner 4 decimales ahora. Todos tienen 4 decimales. Entonces, por eso es que en la primera sesión creo que les dije que esto íbamos a volverlo a ver. Siempre va a ser importante ponerle cuántos decimales queremos. Así que la forma es esa, ponerle ahí el format y ese numerito. Sigamos. ¿Qué más? Acá les he puesto algo que vamos a utilizar frecuentemente. Creo que todavía no hemos definido qué es ubigeo. Ubigeo es una variable que va a aparecer frecuentemente en las bases del INEI, que se refiere al lugar donde está la persona. Tiene usualmente, no usualmente, siempre, tiene 6 dígitos. Los dos primeros dígitos se refieren a los departamentos, los dos siguientes se refieren a las provincias y los dos últimos se refieren a los distritos. Todos ustedes en su DNI tienen un ubigeo. En mi caso, mi ubigeo empieza con 07. De ustedes probablemente empiece con 11, supongo, porque es Lima. El ubigeo, hay un ubigeo del INEI y hay otro ubigeo de la RENIEC. ¿Ya? Hay una discrepancia ahí entre ubigeo de INEI y ubigeo de RENIEC. En el INEI yo soy ubigeo 08, Cusco. En la RENIEC soy ubigeo 07. Hay una discrepancia ahí entre ubigeo de INEI y ubigeo de RENIEC. Ubigeo RENIEC y ubigeo INEI. Ya está. Y bueno, si alguien tiene curiosidad, el, el Estado peruano ha publicado cuál es el equivalente de tu ubigeo entre la RENIEC y el INEI. Pueden descargar y ahí desaparece. ¿Dónde estás? No es. Por ejemplo, en mi DNI yo soy ubigeo. ¿Dónde está RENIEC? Acá está RENIEC. En mi DNI yo soy ubigeo 070101. Vamos a buscar. 17, perdón, 7.
701. Ya está. Este es mi ubiceo en mi DNI. 70101. En realidad debería ser 070101. 7 se refiere al departamento de Cusco, 01 a la provincia de Cusco y 01 al distrito de Cusco. Bueno, acá dice Cusco, Cusco, Cusco. Si hubiera nacido en San Sebastián, que es donde vive mi familia, mi DNI hubiera salido con 070105, ¿no? Si hubiera nacido en Jesús María, donde vivo, pero no nací, mi DNI hubiera salido 140133. Ese es el ubigeo que tienen en sus DNIs. Pero ese no es el mismo ubigeo del INEI. En el INEI varía un poco y es una descoordinación en realidad entre ambos entes. Por ejemplo, si a mí en el censo viene el censista y me pregunta eh, ¿dónde naciste? Me pondría 80101. Para el INEI, mi ubigeo es 080101. Ya, es un poquito distinto. Pero ¿para qué sirve el ubigeo? Tanto para el INEI y para la RENIEC, es para identificar fácilmente los distritos. Entonces, los primeros dos elementos, la K10 se refiere a Amazonas, al departamento de Amazonas, pero este es 1, se ve el 01. Como está en Excel, no lee el 0 que está a la izquierda. Entonces, el 01 se refiere a Amazonas, el 03 se refiere a la provincia 3 del departamento 01, en ese caso es Póngara, y 10 se refiere al distrito 10, que está en la provincia 3 del departamento 1, que en ese caso sería el distrito de Valera. Por ejemplo, acá, le dije que mi familia vive acá. Entonces, si a mi familia en Cusco le van a encuestar, le van a poner el ubigeo 080105. 08 porque está en Cusco, 01 porque está en la provincia de Cusco y 05 porque está en el distrito de San Sebastián. Eso es el ubigeo. Y claramente ese ubigeo va a aparecer un montón de veces eh, en la ENAO, en la ENDES, en el SENAGRO, en la ENA, en todas las encuestas aparece. Y como les digo, está compuesto por esos códigos. En este caso, en la base de datos que yo les mandé, el código del distrito, la provincia y el departamento están separadas. Si yo quiero hallar el ubigeo, simplemente tengo que juntarlos, ¿no? ¿Cómo junto tres variables string? Simplemente pongo generar ubigeo y pongo más. Como son string y le pongo más, claramente Stata sabe que no voy a sumar variables string, no se puede. Lo que va a entender Stata es que los voy a concatenar, los voy a juntar. Y acá me aparece ubigeo, que simplemente ha puesto las tres variables y les ha concatenado en una sola variable string. Ese es ubigeo. En ocasiones nos van a dar el ubigeo ya construido y nosotros vamos a necesitar separarlo. Nos dan, descargamos la NAW y y vemos que tenemos el ubigeo. Pero resulta que yo solamente quiero identificar el departamento. No me interesa la provincia ni el distrito, solo quiero el departamento. Entonces lo que tendría que hacer es extraer los dos primeros elementos, ¿no? Acá el departamento 3, acá el departamento 21, departamento 15. Entonces quiero extraer
los dos elementos iniciales. ¿Cómo lo hago? Con el subcomando substring, ¿no? O subtraer. Pues le digo, genérame una variable nueva que sea id identificador del departamento, que sea igual a una parte subtraída de la variable ubigeo. ¿Qué parte? Para tener el elemento 1 y desde ahí coge dos elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que si es el ubigeo, por ejemplo, 10, 01, 10, 02, 33, supongamos. Lo que va a hacer esta tasa. Ese número se ha compuesto de 1, 0, 0, 2, 3, 3, de 6 elementos. Le estoy diciendo, párate del elemento 1, en el primer elemento, y desde ahí seleccióname o extráeme dos elementos. Entonces, me va a extraer el 1 y el 0. Acá le estoy diciendo eso. Párate en el elemento 1 y desde ahí extrae dos elementos. Es el identificador del departamento. En este le estoy diciendo, genérame uno que es identificador de la provincia, donde te pares en el elemento, perdón, acá, y de provincia. Te paras en el elemento 3 y desde ahí extraes dos elementos. En el ejemplo que les puse acá sería, me paro en el elemento 1, 2, 3 y desde ahí extraigo dos elementos, estos dos. Ese es esto de I de provincia. Y finalmente, I de distrito, estoy diciendo, párate en el elemento 5, 1, 2, 3, 4, 5, y desde ahí extrae dos elementos, los últimos dos. ¿Mm? Entonces, de esa forma, estoy sacando esa información de distritos, de departamento, distrito y provincia. ¿Ya? Y va a ser necesario, sobre todo, extraer el departamento. Cuando vamos a hacer algunas regresiones, seguro hacia el final del curso, es normal incluir las regresiones, efectos fijos por departamentos, y vamos a necesitar una variable que sea departamento. Pero vamos a tener solamente ubigeo, entonces tenemos que extraer el ubigeo de la variable departamento. ¿Cómo? De esa forma, con el substring. Listo. ¿Qué más? Hemos visto el de string y hemos visto eso, que simplemente es esta variable id_dis, que está en formato texto. Transfórmalo a una numérica. Ahora está en rojo, lo va a convertir ahora a negro, porque ahora es numérica. Quiero hacer el sentido inverso, tu string, sentido inverso. Listo. ¿Qué más? Creo que eso es todo por el momento. Mm, mm, No, no es necesario todavía. ¿Qué pregunta, chicos? Entonces, vayamos a lo de hoy día. En Payde ya tienen lo siguiente. Tienen sesión 6, do file, preliminar que hice y base de datos semana 5. En semana 5 tienen 6 bases de datos. Uno que dice Hogar 1 2018, Hogar 1 2019, Persona 1 2018, Persona 1 2019, Persona 2 2018, Persona 2 2019. Las 6 bases de datos son pedacitos de la NAO. ¿Ya? Son extractos de la NAO. Los he puesto ahí solamente para enseñarles cómo juntar diferentes módulos y diferente información
de una misma encuesta. Entonces, si nosotros vamos al INEI, microdatos, vamos a dar cuenta que la mayoría, no la mayoría, sino todas las encuestas y todos los censos están partidos en diferentes bases de datos. Veamos, el NAO actualizada, este es el NAO de corte transversal, cualquier año. Esto es una sola encuesta, solamente que está partido en 29 módulos, en 29 bases de datos distintas. ¿Por qué? Porque la encuesta es enorme, hay información de más de 30.000 familias a las cuales se les hace un montón de preguntas de diferentes tipos. Entonces, ponerlo en en una sola base de datos sería demasiado pesado y demasiado poco práctico, porque un investigador usualmente solamente utiliza un fragmento pequeño de la ENAO. Si mi investigación es cuáles son los determinantes de la pobreza en el Perú, probablemente utilice el módulo sumaria, donde está la variable pobreza, probablemente utilice características de los miembros del hogar, porque la edad, el sexo, eh, dónde vive, puede afectar la pobreza. El módulo de educación también seguro lo voy a utilizar porque educación es una variable muy relevante para los ingresos. Salud quizás también, empleo también quizás, pero estoy segurísimo que no voy a utilizar este módulo de producción pecuaria o esto de subproducto pecuario. Tampoco voy a utilizar participación ciudadana, ni gobernabilidad y democracia. Si hago un estudio sobre bienestar subjetivo, es decir, cómo se siente la gente, se siente mejor que hace un año, siente que puede vivir cómodamente, siente que vive seguro. Probablemente voy a utilizar el módulo de participación ciudadana, el de gobernabilidad y algún módulo más de acá arriba sobre características del miembro del hogar. Pero no voy a utilizar mantenimiento de vivienda, ni transporte y comunicaciones, ni vestido, ni muebles. No, entonces, sería totalmente innecesario, poco práctico, poner toda la información en una sola base de datos. Por eso está partida en muchos módulos. Y si vamos a pero cualquier encuesta, vamos a ver que la información está partida siempre. Esta encuesta que es de micro y pequeñas empresas, que se ha hecho solamente 3, 4 veces, es una encuesta chiquita y a pesar de ser chiquita, tiene muy pocas preguntas, está partida en dos. Por ejemplo, ENDES, que es la encuesta demográfica y salud familiar, también está partida en un montón de módulos. Supongamos, quiero estudiar los determinantes de la anemia. Voy a utilizar este módulo de peso y talla, quizás algunas características de los miembros del hogar, pero nada más no voy a utilizar embarazo, parto, historia de nacimiento, programas sociales quizás, mortalidad no. Entonces, eh, viene así partido las encuestas. Pero eso también trae un reto adicional. Y el reto adicional es que si yo quiero trabajar con 2, 3 módulos, voy a tener que juntarlos. Y para juntarlos, tengo que hacer un merge. Un merge es juntar variables de forma horizontal. ¿Qué quiere decir de forma horizontal? Que supongamos que yo tengo la información de un hogar, quiero saber las variables de ese hogar, pero relacionadas eh, a programas sociales. Tengo información sobre anemia del niño, pero quiero también agregarle información del hogar donde vive el niño. Entonces, un pegado o una agregación de información horizontal quiere decir eso. Tengo un individuo
tengo un hogar y quiero agregarle información sobre ese individuo o su hogar o su vivienda. Hay otro que se llama agregación de información de forma vertical, pero eso vamos a verlo luego. Eso tiene que ver con apilar varios años o varios periodos. Por el momento lo que vamos a ver es horizontal, que se le llama el merge. Entonces vayamos al file de la sesión 6. Lo primero que voy a hacer es decirle a Stata dónde está mi base de datos. Le voy a decir que estoy trabajando acá. El directorio es esto. Entonces abrimos esta base de datos que se llama Hogar 1 2018. Lo abrimos y acá me sale información de lo siguiente. Y de hogar, ubigeo P102, que es material predominante en las paredes. P104, cuántas habitaciones tiene la vivienda. P104B2, la vivienda fue construida con asistencia técnica. P1121, tipo de alumbrado del hogar. ¿Tiene electricidad? No tiene electricidad. Lo primero que tengo que fijarme es a nivel de qué está esta base de datos. A nivel, ¿con qué agregación está? ¿Es a nivel de familia, a nivel de persona, a nivel de hogar, a nivel de país? ¿A nivel de qué es? Yo me fijo. Hay un ID del hogar. ¿El ID del hogar se repite? Creo que no. Vamos a probar. ¿Cómo pruebo? Con el comando duplicate. Duplicates. Le pongo report, que me reporte si hay duplicados. Pero ¿en base a qué quiero que me diga si hay duplicados o no? Según el identificador del hogar. Y acá me sale. Hemos observado que hay 37.053 líneas que no se repiten ni una, no se repiten, solamente hay una vez. Entonces, ¿está bien? Este hogar que tiene este código solamente aparece una vez, no tiene ningún duplicado. ¿Eso qué quiere decir? Que esta base de datos está a nivel de hogares. Acá me dice, este hogar está en el ubigeo, está en el departamento 20, provincia 7, distrito 3. Sus paredes son de ladrillo. Tiene 3 habitaciones en la vivienda. No tuvo asistencia técnica en la construcción y tiene electricidad. Este hogar está en este ubigeo. La pared está construida predominantemente por ladrillo. Tiene 6 habitaciones. No sabe si tuvo asistencia técnica al construirse. Y tiene electricidad dentro del hogar. Y así tenemos información para 37.053 hogares. Listo, ya hemos visto eso. Si quieren información de las variables, se ponen un describe para ver. Y acá está la lista, lo que ya les expliqué. Y resulta que quiero juntar esta base de datos con otra base de datos. Vamos a abrir todas ya primero. Vamos a ver. Use, hogar. Como nos queda poco tiempo, vamos a abrir todas las bases de datos y en la siguiente ya lo juntamos. El otro se llamaba Hogar 1, 2018, 2019. También tenemos la misma base de datos solamente para el 2019. Es lo mismo solamente para el 2019. También tengo otra base de datos que es persona 1, persona 1, 2018.
Persona uno, 2019. Veamos qué hay en esa base de datos persona uno. Lo primero, a nivel de qué está, de hogares, de personas, de viviendas. Probemos. Vamos a poner a duplicates, report. Sospecho que está a nivel de hogares. Pongo y de hogar y me sale. He encontrado que hay 4.873 códigos de hogar que no se repiten, que son únicos, pero he encontrado 13.284 códigos de hogar que tiene una repetición. He encontrado 20.412 códigos de hogares que tiene dos repeticiones. He encontrado 30.460 que tiene más repeticiones. Entonces acá está, hay hogares que se repiten 20 veces, hay códigos de hogar que se repiten 20 veces. Entonces claramente, cada fila no es un hogar. Veamos si es cada fila una persona. Vamos a poner duplicates, report, vamos a poner identificador del hogar, también identificador de la persona. Y ahora sí, acá me sale. Hay 139.657 códigos de hogar persona juntos, eh, que no se repiten uno, que son únicos. Entonces, ahí estoy seguro que está a nivel de personas. Cada fila es una persona. En este caso, esta persona con ese código vive en este hogar, en el ubígeo 010101, es mujer y tiene 49 años de edad. Esta misma información la tengo para el 2019. Hay otra base de datos que se llama Persona 1 2019, con la misma información. También le podemos ver si tiene, si está a nivel de personas. Pongamos duplicate report y de hogar y de persona. También hay 128.276 códigos de hogar persona que no se repiten nunca, que son únicos. Y además tenemos las bases de datos que se llama Persona 2 2018. Abrimos y ahora tenemos a nivel de qué está, de persona. Vamos a ver si está a nivel de persona. Duplicate, report, y de hogar, y de persona. Y sí, hay 99.646 códigos de hogar persona que no se repiten, que son únicos. Y acá tengo información sobre cada persona, si está ocupado, no está ocupado, no pertenece a la PEA. Vamos a ver las categorías. Vamos a poner un tab de ocupamientos. Y esas categorías. La persona está ocupada, desocupado abierto, desocupado oculto y no PEA. No PEA son aquellos que no están en la edad de trabajar. Usualmente en el Perú, si no mal recuerdo, no PEA es menor a 14 años y mayores a 65, creo. Ni- no, no están en la edad de trabajar los muy jóvenes, los niños, y tampoco los muy adultos. ¿Y qué más? Ocupados, los que tienen empleo. ¿Qué diferencia hay entre ocupado abierto y ocupado oculto? Alguien que recuerda su clase laboral. Pero desocupado abierto, desocupado oculto. Desocupado abierto es lo que conocemos típicamente como desempleado, ¿no? La persona que está buscando empleo y no encuentra empleo. Quiere trabajar, pero no encuentra trabajo. El desocupado oculto es aquel que no tiene empleo, pero no está buscando empleo o no quiere trabajar.
Por ejemplo, no sé, alguien se gana la tinca, no trabaja, pero no porque no pueda encontrar empleo, no porque no tenga habilidades para generar ingresos, sino simplemente porque no quiere, no necesita trabajar. Entonces, desocupado oculto es aquel que no tiene empleo, pero porque no está buscando, no quiere trabajar. Pero son pocos, ¿no? 825. Entonces, ¿por qué les hemos puesto eh, estas bases de datos hogar, persona uno, persona 2? Porque como se dan cuenta, esta base de datos persona 2 viene del módulo, vamos a ir acá, esta base que acabamos de abrir viene de este módulo de la ENAO actualizada. La que hemos abierto ahorita viene del módulo 500 de, de la ENAO. Dice módulo 5, pero no sé, pero en la jerga, no sé de dónde salió, pero en la jerga se le dice módulo 500, módulo 400, módulo 300, módulo 200, módulo 100. Acá dice módulo 5, pero en la jerga se le dice módulo 500. Esa base de datos que acabamos de abrir viene de este módulo, es una partecita del módulo 500. Y el que abrimos hace un rato, que era persona, persona uno, donde estaba el sexo de la persona y su edad, viene de este módulo 200, que es características de los miembros del hogar. Pues si yo estoy haciendo una investigación sobre los determinantes, bueno, cuánto impacta la edad en la probabilidad de estar empleado o no estar empleado, pues debería utilizar estos dos módulos, ¿no? Son los que justos he abierto. Pero ¿cómo los junto? ¿Cómo identifico eh, qué fila corresponde a qué fila de la otra base de datos? ¿No? Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente, en específico con el comando merge. Y seguro alguno por ahí, se nos acaba el tiempo, pero si alguno tiene tiempo y curiosidad, el comando es merge y hay diferentes tipos de merge. Los más conocidos son el merge 1-1, one-to-one, el merge eh, M1, que es many-to-one, y este que es menos conocido, que es el merge one-to-many, 1M, y el merge peligroso, el merge que nadie quiere utilizar, el merge olvidado, y el que si lo utilizan les puede traer mil problemas, el merge MM, que es el many-many. Son los cuatro tipos de merge. Estos dos primeros se utilizan frecuentemente, este casi nunca, y este se evita utilizar lo que puede traer muchos problemas. Vamos a ver en la siguiente clase por qué. Ok, chicos, preguntas hasta ahí. Ok, chicos, entonces ya van a ser las 10, así que ya nos vemos en la siguiente. Cuídense. Y me quedo un ratito por si alguien tiene alguna pregunta.